Ahora con mucha alegría estamos recibiendo una vez más en los estudios de Diamante FM a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido y feliz Jura de la Constitución. Feliz Jura de la Constitución, es verdad. Tú sabes que además hay mucha gente que discute si no debiera ser nuestra fiesta nacional. Si el Uruguay tiene esta característica tan especial y yo te prometí que no iba a hablar del tema. Así no, que, pero rápidamente, yo lo que digo es esto. ¿No es un país rarísimo, un país que tiene 3 banderas? No hay otro país con 3 banderas. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro proceso de independencia fue eso, un proceso. Entonces la bandera de Artigas es la bandera de la formación de la nacionalidad, lo que nos identificó como orientales, con nuestra propia idiosincrasia y personalidad. La bandera de los 33 fue la bandera de la patria, es decir, ¿qué es la patria? Grondona lo definía como cuando la nación tiene capacidad de convocatoria a sus hijos, ¿no? Bueno, eso fue la cruzada de los 33, pero no era una cruzada independentista. Si el discurso de Lavalleja empieza con patriotas argentinos, sí, le claro, dice, ¿no? Sí. Y luego viene el nacimiento de la República con la jura de la Constitución. Entonces, el doctor Sanguinetti creo que presentó un proyecto de ley cambiando el 25 de agosto para el 18 de julio. Pero creo que Sanguinetti lo que hacía hincapié en... No reivindicaba necesariamente 18 de julio, sino otra fecha que ahora se me va. Bueno, porque en el 18 de julio además, vamos a decir las cosas como fueron, no participaron muchos uruguayos. Claro, es decir, sí. Los constituyentes eran juristas bolivianos, de todo ese mundo más bolivariano. Jaime Sudáñez era boliviano, no era uruguayo. Era uno de los tipos que más imprimió sus conceptos jurídicos y su visión del Estado en nuestra primera Constitución, de la cual mantenemos muchos valores fundamentales. Entonces es interesante que nosotros a todas las fechas patrias les demos su justa ubicación. El proceso, yo no soy tampoco de los que cree que nosotros viviéramos en una provincia argentina, estas cosas, porque no, pero evidentemente fuimos creados en la imaginación del Imperio Británico como un estado tapón entre Brasil y Argentina, eso es así. Luego yo creo que fuimos adquiriendo nuestra propia personalidad y hoy a nadie se le ocurre que nosotros pudiéramos estar, en vez de discutiendo cosas que no debiéramos discutir, discutiendo otras cosas que no debiéramos discutir, como si es mejor Macri o Cristina. Yo celebro que no estemos en eso. Pero quiero decir, también hay que reivindicar, cuáles son nuestros verdaderos orígenes. Y fue un proceso. ¿Por qué Artigas murió en 1830? En 1850, o sea, 20 años después de la jura de la Constitución, y no volvió al Uruguay. Claro. Porque él no se reconocía con esto. Claro. Artigas había soñado con otro proyecto político. Invitado y lo fueron a buscar, ¿no? Y vamos a no decir lo que contestó porque es mala palabra. Sí. Está censurado. Habría que hacer ¡pip! Como hacen en los programas. Fue invitado, yo tengo algo, me parece perfecto esto de lo de recordar que se trata de un proceso. Aún así yo tengo, y eso que se asocia más a los blancos, ¿no? En teoría, lo del 25 de agosto, quizá. En alguna medida huele el 25 de agosto un poco más blanco y el 18 de julio un poco más colorado. Pero bueno, el 25 de agosto está bravo que sea la declaratoria de la independencia, cuando lo que hacemos en realidad es... Como decía aquel, fuimos independientes entre que se leyó la ley 1 y la ley 2, en ese espacio, ¿no? Exactamente, el artículo primero y el artículo segundo. Sí. Exactamente, dice, declara nulo, sirve, no valor, los actos de incorporación al imbécil, dice el término, imperio brasilero. Pero acto segundo declara su unión a las Provincias Unidas, que ya se llamaban de Argentina. Sí. También costó mucho la unidad del Estado Nacional en Argentina, eso hay que tenerlo en cuenta, y el origen blanco del 25 de agosto viene por la razón contraria, no porque se considere el Día de la Independencia, sino porque en la tradición orivista, federal, sí, etcétera. Federal, claro, sí. Claro, sí. Es decir, no es que en la tradición blanca, sobre todo del siglo XIX, etcétera, se veía a
al 25 de agosto como una fecha más independentista, sino porque no había tanta voluntad independentista, sino de autonomía dentro de un régimen federal. Sí, de algún modo el 25 de agosto se parece un poquito más a Artigas. Claro, claro. ¿No? Sin lugar a dudas. Bueno, y hay que ver quiénes estaban, ¿no? La Valleja, etc. Claro. Bueno, en fin. Pero esto es solamente interesante. Ahora, para... Una cosa que también Lincoln Maestegui, que ha escrito mucho sobre esto, decía una cosa muy interesante Lincoln Maestegui. Él, por definición, un hombre blanco, él decía, es cierto que Uruguay nunca fue proyecto de Artigas ni de muchos de los más connotados orientales reconocidos héroes, la idea de un Estado independiente, propio, ¿verdad? No. Pero también es injusto, decía, la idea de que Uruguay como Estado es una creación artificial en este sentido. Probablemente el Estado haya sido una construcción artificial. Ahora, ¿qué duda cabe que con lo anterior y con lo que vino se generó una propia consolidación e identidad que nos hace propios? Yo estoy de acuerdo, por eso es que me refiero a que fue un proceso. Claro, es decir, a esta altura, ¿no? Me acuerdo de la frase de Mujica, venimos del mismo útero, creo que dijo, ¿no? Cuando Cristina reivindicó a Artigas, cómo quiso ser argentina y no lo dejamos. Que para mí la gente acá se enojó mal con Cristina. Yo, esta es una opinión mía, en todo caso, fundamentada entre otros, con Leo Borges, nuestro amigo, etcétera. Pero yo siempre lo sentí como más allá de esta cosa media porteña, aunque ya no es porteña, de querer apropiarse de todo, entre comillas. Yo en el gesto lo vi como un gesto de reconocimiento. A ver, supongamos, razonemos así. ¿Y cómo me gustaría? Churchill quiso ser uruguayo y no lo dejamos. Mirá, Churchill nunca quiso ser uruguayo. Ahora, me da alegría que vos pienses eso, porque de alguna manera demostrás que tenés admiración por Churchill. No cabe duda. Por eso yo hago la diferencia entre la gente que la hay, que reniega de la existencia de Uruguay y cree que es una ficción. Yo hago esa diferencia. Yo más bien lo considero que fue un proceso. Sí. Y que el hecho de que Artigas no haya querido regresar no se debe a que se debe a que Artigas se fue en una circunstancia determinada. No había internet, no había Instagram, ¿no? Y Artigas quedó en el Paraguay estancado en su visión federal, congelada en el tiempo. Porque Artigas, yo no dudo que fue, sin lugar a duda, el generador, el padre de la piedra fundacional que fue que fuéramos nación, que es el requisito indispensable, no suficiente pero indispensable para ser independientes. Ahora, obviamente tampoco creo que él era Dios. Artigas era un hombre muy inteligente para su tiempo, con una visión geopolítica maravillosa, pero que en el año 17, ¿no? Cuando me vino un lapsus, son los años, cuando la invasión a la Cisplatina y cuando los porteños le retiran el apoyo al sitio de Montevideo, Artigas primero inicia el éxodo y después, cuando ve que se impone la provincia de Cisplatina, se va al exilio. ¿No? Cuando se va al exilio, la realidad del país era una. Después el país siguió construyendo su identidad, pero Artigas eso no lo vivió. No había derecho a pedirle a un hombre que estaba exiliado en el Paraguay que fuera consciente de cómo las cosas habían seguido evolucionando en un país con el cual él había perdido prácticamente el contacto. Cuando se le va a invitar para regresar, lo primero que dice es: ¿aún se acuerdan de mí en ese país? ¿No? Es decir, a él le llama la atención hasta de que piensen en él para regresar. Bueno, pero vamos a hablar hoy, ¿no? de feliz día de la Jura de la Constitución, de todas maneras, claro que sí. Y que la respetemos siempre como un valor hoy el acto se hace superior de convivencia. Bajo techo, en el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Otras veces se ha hecho en la plaza, ¿no? Sí, yo no recuerdo nunca de que se haya hecho bajo techo, pero reconozco que bravo, en un día como hoy, yo ni a un bajo techo voy a ir, que me disculpen, estoy convaleciente, no quiero jugar con la presión, con el frío, con todo.
Yo te decía recién, los residentes de Tres Cruces, que es el barrio donde yo vivo, lo saben, pero cayeron copos de aguanieve el domingo, ¿no? En Montevideo. Santiago de Chile, yo te decía que traje algunas fotos de amigos que viven en Chile, está tapado de nieve. Y el señor Donald Trump dice que no importa el cambio climático. Bueno, vamos a Brasil, que es más cerca Te propongo hacerlo Donald Trump. Luego de la pausa. Perfecto. ¿Sí? Estamos con Juan Raúl Ferreira. Preguntas, comentarios, opiniones, ya lo saben. 099-894-987. Repito, 099-894-987. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Bueno, Juan, simplemente para molestar, ¿no? Simplemente para provocar. Chomsky ayer estuvo aquí en Montevideo y entre otras, dijo muchas cosas. Entre otras cosas, habla de lo acertada que estuvo la izquierda en América Latina en algunos aspectos y de algunos errores que también cometió la izquierda. Y entre ellos que no pudo sacar la pata del endémico lazo que tiene América Latina, buena parte del mundo también lo dijo, con la corrupción. Lo digo simplemente para que nos sirva de puntapié inicial, que admito que no es inocente, con relación al caso Lula. ¿Cómo ponernos frente a este caso? Pero antes que nada, a ver, ¿cuál es tu opinión acerca de qué es lo que está pasando en Brasil en general, con un presidente frágil y tambaleante? Mejor dicho, frágil como siempre, como el arranque, pero más tambaleante que nunca. Y además con esta primera sentencia que el juez emitió con relación al expresidente Lula. Bueno, yo obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Chomsky y con otras cosas que dijo que también aplican al caso de Brasil. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que además decir que estoy de acuerdo con Chomsky es casi que una impertinencia, ¿no? Estamos hablando de uno de los intelectuales más destacados del mundo. Yo no fui a la conferencia que lo organizó la Fundación Liber Seregni, porque todavía estoy, lo digo con total franqueza, en un proceso de recuperación. Y el frío de ayer era realmente matador, ¿no? Entonces, no quería jugar con mi presión, etcétera, etcétera. Había ya tenido un día de demasiada actividad, yo me estoy reintegrando de a poco, etcétera. Pero obviamente lo seguí por televisión, que fue transmitido en directo. Y además estoy hace muchos meses al tanto de su venida. A mí me encantaba en Estados Unidos irlo a escuchar. No estamos hablando de un cientista político o no exclusivamente un cientista político. Estamos hablando de uno de los pocos filósofos que van quedando, experto en lingüística, es decir, un hombre de una cultura y de una capacidad de análisis muy grande. Los comentarios que quiero hacer sobre Brasil, te voy a pedir que después, le saques foto a la pantalla de tu celular, que te has modernizado tanto ya en materia de celulares, y me gustaría saber, porque ocurre en el programa que muchas veces los comentarios sobre lo que dice un columnista llegan después que el columnista se fue, por razones obvias. Sí. No pueden ser hechos antes. Y yo no tengo duda que lo que voy a decir es polémico. Eso ya es un tema que me preocupa. Pues yo voy a tratar de emitir la menor cantidad de juicios de valores y obviamente no me voy a meter en todo lo que está pasando en América Latina, también en el Brasil, a decir quién es inocente y quién no. Voy a tomar nota de hechos para ver si engranan los de Brasil, concretamente. Pero esto está pasando en toda América Latina, en Perú. A ver, por ejemplo, en Perú tenemos un expresidente preso, ¿verdad? 18 meses, para que no se escape del país. Porque en realidad no ha sido sometido a juicio, el presidente Ollanta Humala. Entonces, mi pregunta no es si Ollanta Humala es inocente o culpable. Porque uno habla de estos temas y en general toca una fibra tan sensible que la gente opina blanco o negro. Hay grises, blanco o negro, pero además con mucha irritabilidad. Yo he visto que en las redes, cuando yo por lo menos toco este tema, hay muy poca gente que dice, no estoy de acuerdo contigo,
O hay gente que está totalmente de acuerdo, o hay gente que me dice, andá, vos también debes de ser coimero, ¿por qué no te vas con los ladrones a visitarlos a la cárcel? Bueno, entonces no solamente están muy polarizadas las posiciones, sino generan un nivel de irritabilidad, y la irritabilidad no es el camino más aconsejable para pensar, y que no nos prohíban pensar. Que las presiones que a veces vienen del norte nos fuercen a cualquier cosa menos a pensar. Entonces yo digo, Ollanta está preso. 18 meses para que no se escape del país antes de que empiece el juicio. Pero resulta que de todos los expresidentes del Perú que han aparecido involucrados en el escándalo de Odebrecht, el único que se quedó para enfrentar el juicio fue Humala. ¿Por qué habría de irse del Perú? ¿Cómo habría de irse del Perú? ¿En el aeropuerto no lo reconocerían? Ya no digo que no salte en la computadora. ¿No lo reconocerían a un expresidente los funcionarios de migración? Entonces yo digo, yo no estoy diciendo si Humala es inocente o es culpable. Yo estoy diciendo que cómo se atreven a juzgarlo y a celebrar su prisión el presidente Toledo, que está en Miami, y el presidente Alan García, que no sé dónde anda, pero está, creo que no sé dónde, están en un país lejano, no me acuerdo cuál. Pero quiere decir, los que se fueron dicen, fuiste preso porque tienes miedo que te escape, pero ellos ya se fueron. Mientras que Ollanta Humala se quedó y dijo, yo enfrento el juicio. ¿Yo estoy diciendo que es inocente? No, no estoy diciendo que es inocente. Estoy diciendo que la prisión preventiva no corresponde. Entonces, quiero decir, breve paréntesis, mañana estará el sociólogo Romeo Grompone, de origen, nacido en Uruguay, uruguayo, pero sí, hace 40 años que vive en Perú, justamente, y vamos a estar hablando de estos temas mañana, justamente. A quien te pido que le des un abrazo muy grande. Se lo voy a dar. Muy cargado de muchísimos recuerdos. Bueno, pero justamente, entonces dejemos que él hable de un tema que conoce más, pero yo lo pongo como ejemplo de cómo todo lo que yo voy a decir no pretende, porque ha habido alguna advertencia, le hizo el propio ministro Astori, de que no está bien meterse en las intervenciones de la justicia de otro país. A mí me parece correcto todo eso. Yo quiero señalar algunos hechos que me dan que pensar que, independientemente del tema de la corrupción, que es un flagelo, yo creo como Chomsky que en América Latina, pero creo que también en este momento está quedando muy en evidencia que en el mundo entero, yo quiero señalar algunas cosas que, independientemente de lo que decida la justicia finalmente, etcétera, 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 y hay que ver cómo lo decide la justicia, si con independencia, si, tenemos que mirar todas esas cosas, y no dudo, eso sí, que en lo de Brasil, la manera como se está manejando el tema de la corrupción tiene un componente de desestabilización política orientado a tirar abajo las políticas económicas que llevó el presidente Lula y que significaron que 40 millones de brasileros hoy, probablemente esos mismos 40 millones dentro de 4 años estén en una situación económica distinta, hoy están en la clase media. Es decir, hay 40 millones, nosotros somos 3 millones de habitantes, hay 40 millones de brasileros que, por las políticas económicas del presidente Lula, en vez de estar debajo de la línea de pobreza, integran la clase media brasilera. Y esto no cabe ninguna duda que está siendo revertido con todas las políticas monetarias, tributarias, fiscales, arancelarias que ha impuesto el presidente Temer. Esto no cabe ninguna duda. Es decir, el presidente Temer, en los pocos meses que lleva en el poder, ha desmantelado todo el proceso de reformas económicas del PT y se ha transformado en un estilo de gobierno sin precedentes en los niveles de ultra neoliberalismo. Yo no le llamaría neoliberalismo a eso, le llamaría de redistribución inversa de la riqueza para concentrar en un país ya donde la riqueza está hiperconcentrada, sí, para redistribuirla al revés,
para decir, señor, ¿usted quiso repartir la torta? No, la torta son la de los dueños que viven en determinados barrios de San Pablo, de Río de Janeiro y aún de Brasilia, los que se dedican más a la tarea del lobby. Chomsky también dice, tengo un diario acá enfrente, ¿no? Chomsky también dijo ayer que hay un esfuerzo sistemático de los representantes del poder neoliberal que apelan a la estrategia de desacreditar las instituciones políticas, generando desilusión pública, miedo y enojo. Y esto creo que es lo que se está intentando hacer en el Brasil, con un resultado no previsto, que es que la gente reaccionó al revés, reaccionó en contra. Entonces, yo analizo las siguientes situaciones. Yo tengo mi opinión, Yo tengo mi opinión sobre Lula porque lo conozco, lo quiero, le estoy agradecido. Cuando era un modesto trabajante, trabajador metalúrgico, me alojé junto con Diego Echar en su casa. Fue quien me presentó al cardenal Pablo Evaristo Ans, que sí que discúlpenme las oyentes y los oyentes si en algo eso me influye, capaz que me influye. Yo soy un ser humano de carne y hueso, quiero a la gente que quiero y le tengo una gran deuda de gratitud al presidente Lula. Pero yo voy a tratar de hacer de esto un análisis con la menor cantidad de subjetividad y de que me influyan solidaridades políticas o no, cariños, afectos, y tratar de calificarlo lo menos posible, describir hechos. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Se remueve del poder a la presidenta Dilma Rousseff en un tiempo récord. Recordemos todos cuando un juicio político previo había destituido al presidente Collor de Mello de el poder. En un tiempo récord en la historia, segunda jefa de Estado separada del poder por un juicio político. Se presentan 47 volúmenes, esto yo ya lo dije al aire. Yo me tomé el trabajo, porque hubo alguien que se tomó el trabajo aquí en Uruguay, de traducirlos al castellano. Igual leo portugués, ¿no? Soy de familia de... Mi abuelo era riograndense. Pero los leí y en todos los libros no aparece ninguna tipificación de delito en la acusación. Es más, los propios acusadores lo reconocen en el Parlamento y dicen que en Brasil hay una figura jurídica que es el delito de administración, que no es un delito penal, sino se califica el traspaso de rubros. El traspaso de rubros se califica como delito de administración, no está penado por ley. Uh-huh. Acá le podrían encajar la famosa abuso innominado de funciones, etcétera, etcétera. Yo digo, si acá en el Uruguay se aplicara el traspaso de rubros como un delito susceptible de destitución, no hubiéramos tenido un solo presidente constitucional que terminara su mandato. Vamos a decir las cosas como son. Yo, Juan Raúl Ferreira, hice traspaso de rubros cuando fui embajador en Argentina, por consejo de un viejo diplomático que ahora se está desempeñando, era mi secretario, ahora se está desempeñando de embajador en el exterior porque los chicos crecen. Me dijo, antes de hacerlo, consultá Cancillería cada vez y guardá el papel donde te dan la instrucción. Pero lo hice, pero pedí las instrucciones. Uh-huh. Y guardé en una carpetita y digo, si un día me dicen que esto, acá está, me mandó a hacerlo el ministerio. Una pequeña trampita, porque dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero no existe la administración en los países que se rigen con presupuesto por programa, donde no haya transposición de rubros, ¿no? Acaba de ser absuelto por la justicia, que no es lo mismo que sobreseído. Sobreseído es cuando a lo largo del juicio el juez dice no hay suficientes pruebas, se cierra el juicio. Eso es sobreseimiento. Mucha gente dice yo fui sobreseído por la justicia como diciendo me declararon inocente. No. El exintendente Zimmer de Colonia, que estuvo procesado con prisión, aunque en el auto de procesamiento se establece que no hubo lucro ni beneficio personal, y ahora fue absuelto. ¿Quién le devuelve haber perdido su carrera política? Bueno, ¿y qué es lo que hizo Zimmer? Y traspaso de rubros. Es decir, vamos a explicarlo sencillo. Yo tenía, por ejemplo, un rubro de mantenimiento de edificios, ¿no?
y a veces me sobraban el 50% del rubro, porque los edificios estaban muy bien mantenidos. Y luego, horas extras, se me acababa la plata. Entonces mandaba un cable diciendo, como me sobra tanta plata, puedo traspasar del rubro tal al rubro. Bueno, en Brasil eso le llaman delito de administración. Por eso fue removida de su cargo. La pedaleada, creo que le llaman. Sí. Porque justamente pedalean. Pero ante la opinión pública brasilera y del mundo, ¿qué se vendió? ¿Se vendió esta disquisición administrativa? No, se vendió. Dilma Rousseff es chorra, entonces la echaron. Muy bien. Pasan los meses, ¿y qué ocurre con Dilma Rousseff? ¿Cuántas citaciones judiciales tuvo? Ninguna. Ni siquiera por un ticket de mal estacionamiento. Ni siquiera un juez de tránsito. Dilma Rousseff fue removida del cargo, luego destituida como presidenta, y está en su casa. Está en su casa porque ningún juez consideró que hubiera cometido ninguna falta grave, porque hay jueces de falta también en el Brasil, como para que tenga que ir a un juzgado. Sin embargo, su acusador está preso por una colma de $1.600 millones. Quien era el presidente de la Cámara de Diputados, Da Cunha. Está preso, está en una prisión federal. El presidente Temer, que asume para hacer una blanqueada anticorrupción, bueno, lo que hizo fue una blanqueada de política económica, con una rapidez y una aceleración cuyas consecuencias sociales y macroeconómicas también, en las grandes cifras del Brasil, ha tenido consecuencias tremendas. Esas consecuencias tremendas han llevado a la gente a reaccionar en contra. ¿Qué es lo que estamos insinuando? ¿Que los brasileros se movilizan a favor de la corrupción? No, los brasileros se movilizan a favor de sus derechos y de un nivel de vida que están perdiendo. Entonces alguien dice, no, perdón, no me toquen a Lula. Y esto empieza a revertir la situación de la opinión pública a un nivel donde Lula pasa, sorpresivamente para mucha gente, a ocupar un primer lugar cómodo para las elecciones de 2017 como el futuro presidente del Brasil. En ese momento lo cita un juez. Yo digo, si estas pruebas por las cuales se primero procesó y después condenó a Lula eran pruebas concluyentes, Lula debió ser llevado preso hace 8 años, desde que asumió, 6 años, 7, desde que asumió el primer gobierno Dilma Rousseff, ¿no? Sí, desde que dejó la presidencia, porque ningún dato nuevo apareció. Lo que aparece es que Lula utiliza una vez al año una casa que no está a su nombre, que no es un palacete, es una buena casa de veraneo, ¿no? En donde no hay ropa suya, no hay elementos suyos, no está a nombre suyo, etcétera, y que el juez dice, esta casa es suya, y como se la regaló un empresario, eso es un cohecho. Si eso es un cohecho, ¿por qué hubo que esperar 7, 8 años para citar a Lula? Segundo, a un presidente que la Constitución del Brasil le ampara el derecho de poder declarar por oficio, ¿por qué se le citó ni siquiera el juzgado, sino una comisaría? ¿Por qué la citación a la comisaría llegó varios días antes que la citación a Lula a la prensa? Yo creo que tenemos que y ni siquiera estoy diciendo, no me estoy pronunciando sobre lo jurisdiccional, lo dirá el juez de segunda instancia, porque tengamos en cuenta también que en Brasil la sentencia de primera instancia equivale, para decirlo de alguna manera, al procesamiento acá. Sí. No es cierto lo que un periodista amigo decía el otro día, de compañero tuyo en Esta Boca es Mía. Decía que esta ya era una sentencia definitiva, que vive paz, que... No. En el sistema judicial brasilero esto no es una sentencia definitiva.
siempre hay además instancia de apelación hasta llegar a la Suprema Corte, pero lo que se llama... el periodista lo que decía era que se necesitaba plena prueba para condenar, no en primera instancia. En Brasil basta la convicción del juez y la semiplena prueba. Es una diferencia procesal importante con Uruguay. Así que en realidad, en términos uruguayos, lo que hicieron fue procesarlo. En términos uruguayos digo, sí. para comparar un poquito, porque si no, también eso es parte de la gran campaña mediática que rodeó la... Allá, después de eso, después de estar emplazado, no procesado, sino emplazado, indagado, se produce otro hecho político nuevo. Entonces yo lo que veo, Alejandro, es que cada hecho judicial en Brasil es la consecuencia de una medida política. No es que se producen hechos judiciales que tienen consecuencias políticas, se producen hechos políticos que tienen consecuencias judiciales. Esto es un dato de la realidad, no es una opinión mía. ¿Cuál es el dato nuevo? Bueno, Lula anuncia que va a ser candidato, que quiere ser presidente, con una presidenta destituida, con toda la campaña de difamación, con esto, con aquello. Lula dice, yo voy a ser candidato a presidente. Y en el momento que dice que va a ser candidato a presidente, la tendencia de ascenso en todas las encuestas pega un salto, un verticalazo hacia arriba muy grande, y es en ese momento que sin ningún elemento de prueba distinto del que había tenido en los últimos 3 meses, en un tiempo récord, el juez dicta sentencia de primera instancia. No existen antecedentes en la justicia, no existe jurisprudencia de un juicio de primera instancia que dure 3 meses. No existe. Bien, ¿y cuáles serán los caminos próximos? Es decir, ¿qué pasará, crees tú? Ya ha dicho Lula que seguirá siendo candidato, de hecho también... Lula cuando dice que seguirá siendo candidato, hay que tener cuidado porque eso también ha sido un poco tergiversado por la prensa, lo que está diciendo es que él confía en que va a ganar el juicio en la segunda instancia, pues si no queda inhabilitado políticamente. Ahora bien, siguen los hechos judiciales al servicio de la política y no la política adaptándose a los hechos judiciales. Porque a los pocos días días literalmente, no semanas, de la sentencia de primera instancia contra el presidente Lula, a 9 años y algunos meses de prisión. Es decir, no es una sentencia menor, donde la audiencia, la única audiencia que hubo, fue tan absurda que Lula pidió para que se grabara y se difundiera, pero lo pidió porque le hacía bien a él que se difundiera. Porque el juez le pregunta que demuestre que esa casa no es suya. Y él pide, no, usted que me acusa de que es mía, demuéstreme que es mía. Yo, si me permitís, muy brevemente, sí, hago este paréntesis, que alguna vez te lo comenté fuera de micrófonos. Los uruguayos tendrían que tener más presente al juzgar estos hechos la dimensión económica del Brasil. Un presidente del Brasil que coimea, no coimea por una casa en la playa. Es más, no acepta una casa en la playa. Y si quiere una casa en la playa, la compra en nombre de una sociedad anónima con la plata que le depositan en Panamá. Mira, Juan, sobre este último punto en particular, yo he hablado bastante y queriendo desconocer la lógica, no digo el acierto, la lógica de mi razonamiento, se ha dicho, robar una caja de fósforos está mal. Sí, por supuesto, y eso nadie lo duda. Sin embargo, también apliquemos media. ¿Qué digo media? 100 gramos de dosis. ¿Qué digo? 1 gramo de dosis de sentido común. Aún el más... si en el escenario, estoy tratando de pensar con delicadeza, en el escenario de que Lula sea, en efecto, un gran presidente corrupto, ¿verdad? Un perfecto corrupto, en el escenario de que haya aceptado coimas explícitamente de grandes
empresarios. Decir grandes empresarios en Brasil, es decir mucho. No nos entra en la cabeza, No pero, nos entra en la cabeza. En varias cabezas juntas, ¿no? Exactamente. Y dispuestos a hacerle favores en su condición de gobernante o de futuro gobernante o de ex gobernante, ¿verdad? Deme algo a cambio. Bueno, ¿cuánto necesita, presidente? Bueno, yo primero no sé si eso se tiene diálogo cara a cara o se manda empresarios, no sé cómo funcionará todo ese asunto. Pero en todo caso, está claro, luce más o menos claro, que con una casa no lo arreglás. Así es una casa muy linda. Pero además, en el caso que Lula sea barato y se arregla con una casa, no la deja a nombre del coimero. Dame la plata y yo veo cómo la compro. O es un poco... es un poco raro, ¿no? Sí. Dame la casa, dejala a nombre tuyo, le dice al constructor, deja tu ropa, tus documentos, todo adentro, porque si un día hay un allanamiento, así los confundimos y le hacemos creer que sigue siendo tuya, y yo la uso una vez por semana para irme a bañar a la playa. Sí, suena medio raro. Pero sobre todo, para los que en algún momento hemos estudiado Derecho, hay un principio general de Derecho que es que la inocencia no se prueba, lo que debe probar la justicia es la culpabilidad. Yo, igual, por las dudas ante estos comentarios que yo estoy haciendo, que nadie se confunda en este sentido. A ver, a diferencia de vos, que tenés un conocimiento personal y que estoy tratando de que no me influya, sinceramente. También lo dijiste con claridad. Y que reivindicás, quiero decir, el conocimiento personal y el agradecimiento. Yo quiero decir que en el sentido literal, manos en el fuego, no, yo manos en el fuego no, yo tampoco, no pongo por nadie, tampoco. Porque mal haría en poner las manos en el fuego por alguien, porque se supone que la construcción humana pasa por, y mucho más si alguien tiene zonas de poder, pasa por aún en los casos que haya simpatía o apoyo o empatía, que este sea crítico e inteligente, ¿no es cierto? Bien, primera cosa. De ahí que a mí me extraña cómo, aún en ese contexto, algunas voces que podríamos asociar vinculadas a la izquierda o al gobierno, no aprovechan la chance para preguntarse de los quizás potenciales males que tenga el PT en general con relación, sin duda, que no son, esto sí, parece ser claro, que no serían solo del PT, sino de los gobernantes, de un sistema que está patológicamente enfermo en cuanto al vínculo con la economía, los empresarios, de cómo se... Todo ese asunto yo creo que es muy serio, muy grave, y como creo que tú has dicho acá, y especialmente recuerdo que acá, especialmente lo ha subrayado Daniel Chaschetti, Uruguay no solo no está lejísimos, sino que Uruguay debería vacunarse en salud, y está en otra dimensión, entre otras cosas, porque tiene que ser todavía mucho más transparente las normas del sistema político con relación a la economía. Ahora, así como digo esto, que puede ser como una observación para el palo de la izquierda, a mí me perturba percibir que desde medios de comunicación hasta actores políticos viven casi como una fiesta esto de Lula. Sí. Como si fuera un triunfo propio. Y no... Pero, a ver, no puedo creer cuál es el nexo. Es decir, qué bueno, Lula era chorro. A ver, supongamos que Lula fuera chorro. ¿Por qué debería alegrarte que Lula fuera chorro? En todo caso, que un presidente de un país sea chorro, a mí por definición me pone triste, ¿se entiende? Eso es un síntoma de la crisis. Me explico, un tipo que está elegido para hacer algo, además se descubrió que es narcotraficante y abusador de menores. ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! Qué tristeza, qué pena, qué luto, qué preocupación, cómo me preparo yo. Y yo siento que hay como una fiestita de... Pero lo anuncian contentos, salen con una sonrisa en la cara. Yo tengo amigos en todos los partidos políticos. Algunos cuando destituyeron a Dilma, me llamaron, concretamente estoy pensando en algún caso, me llamó y me dijo, y vas a ver cuando Lula vaya preso, ahí sí que los tenemos a quienes, ¿de qué? Ahora, que en el Brasil hubo una crisis muy grande de corrupción generalizada, que también tocó al PMDB, tocó a todos los partidos políticos,
y que el PT tenía la responsabilidad de haber tomado algunas medidas preventivas que no se tomaron. Yo eso no estoy hablando de eso, estoy hablando de, para mí el tema central es, ¿estamos ante una crisis de corrupción ante la cual el sistema político reacciona o estamos ante una influencia para desestabilizar, deshonrar al sistema político ante el cual reacciona la justicia? Y después hay otra cosa, vos me tenés que ayudar acá que tenés más conocimiento que yo, que realmente es una, como el juez que cobra en un área y no cobra en otra, ¿no? La famosa dualidad de criterios. Caso Leopoldo en Venezuela. Yo, como ciudadano del mundo, digo que Leopoldo esté preso, a mí me parece espantoso. Lo digo de verdad. Sí, sí. Y cuando el régimen de bolivariano, chavista, de Maduro, dice está preso porque en realidad es un tipo que atentó contra Clara, yo recuerdo que los presos del Uruguay nadie mete preso a nadie diciendo lo meto preso porque es inocente, dice cosas que hace tambalear mi ilegítimo régimen, o no, nadie, ¿vamos? Así que eso lo digan y que acá a la izquierda digo, ¿vieron? No, a mí no me cierra. Ahora, del mismo modo que cuando este hombre, Leopoldo, va preso y se dice, ¿qué querés si la justicia de Venezuela? ¿No? Resulta que cuando la justicia de Brasil manda a Lula preso es qué bueno porque actuó la justicia. Pará. Tampoco yo tengo tantas garantías que la justicia en Brasil esté absolutamente ajena, del mismo modo que la de Pero Venezuela. veamos qué pasa además después que Lula anuncia que su esperanza es seguir siendo presidente. Yo creo que de alguna manera esto ha sido un golpe de gracia o un golpe muy fuerte a las posibilidades de lo que ya al sistema político le resultaba inevitable, que era que Lula ganara en primera vuelta las elecciones del año que viene. Pero ¿cómo reacciona el presidente de Brasil? Primero dice, esta es la demostración, estas son palabras del presidente Temer, de que siempre hay que investigar las denuncias. Bueno, yo creo que eso es verdad, siempre hay que investigar las denuncias. Pero curiosamente, en menos de 48 horas, le pide al Senado, donde tiene mayoría, que le pida a la Suprema Corte de Justicia que el Senado, separación de poderes, ¿no? Que nos molestan cuando no hay en algunos países, cuando hay en otros países nos callamos la boca. Que el Senado le pida a la Suprema Corte de Justicia que termine la investigación en su contra. ¿Por qué es la investigación en su contra? Porque apareció una grabación hecha por un empresario, donde el empresario le ofrece 5 casas en la playa, 5.000 millones de dólares para una obra pública. Y el presidente Temer le contesta con el nombre de un diputado y le dice, dáselos a él. Y esto está grabado. Y está en manos del fiscal general de la Nación y está en manos de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente tiene la arrogancia, al otro día de que va preso porque dicen que una casa que no es de él es de él, el presidente Lula, el presidente Temer dice hay que investigar toda denuncia, pero al otro día pide que a él no se le investigue, cuando él ya está casi que en carácter de imputado porque el fiscal ha anunciado que efectivamente va a pedir el juicio político a la Suprema Corte de Justicia por la comisión de un delito de cohecho. Uh-huh. Y sin embargo, el Senado acepta y el pedido está a consideración de la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero saber qué pasa si la Suprema Corte de Justicia accede y se hace eco del Senado. Si vamos a salir a hablar de la separación de poderes, de la inconstitucionalidad, del golpe de Estado virtual, etcétera, etcétera, o si cuando las cosas ocurren en un país las miramos de una manera y cuando ocurren en otra las miramos de otra manera distinta. Juan Raúl, muchas gracias. Como siempre, te cuento a vos y a los oyentes y a Roberto Balaguer, que ya está entre nosotros, que ingresó a las 10 de la mañana en punto al Salón de los Pasos Perdidos el presidente Tabaré Vázquez para el acto de jura de la Constitución. En tanto ya arrancó el desfile tradicional desde de la Sociedad Tradicional Potros y Palmas. Más de 300 caballos participaron rumbo al obelisco, así que en todo caso, si asomamos la cabeza por la ventana, quizás los veamos. Y yo vivo enfrente, yo lo veo desde casa. O sea que yo voy a ir al acto patriótico. De algún modo me equivoqué cuando dije que me iba a ir. Pasaron por la puerta de tu casa por eso mismo, pues sabían que no salías. Este desfile casi se suspende
En un momento, por demoras organizativas, trascendió que la Intendencia quería cobrar 300.000 pesos por el operativo de tránsito y limpieza, lo que provocó la indignación de algunas sociedades tradicionalistas. Sin embargo, el organizador Sergio Infantini dijo que ellos se demoraron en la gestión de los permisos. En definitiva, el desfile se hace y la Intendencia no cobrará esa suma. Espero que igual se limpie, ¿no? Sí, porque no nos empiecen a poner 300 caballos. Sí, sí. No sé si me explico. Bueno, muchas gracias, Juan Raúl. Muchas gracias, Alejandro, y nos encontramos nuevamente el miércoles que viene. Vivir en la nube. Hoy no es miércoles, recordemos que... El miércoles próximo. El miércoles de la semana que viene. Sí. Gracias además por la delicadeza de venir en un feriado. Ya volvemos con La Mañana en Camino.